Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran en este viernes? ¿Qué tal les ha tratado la semanita? Con esto damos inicio al fin de semana. Y bueno, ha sido una semana muy movida, creo, para muchas personas. A mí en lo personal me ha traído de arriba para abajo, que les cuento. Ha sido todo un show, pero siempre con el gusto de estar aquí con ustedes, de platicar con ustedes, de responder algunas dudas y como siempre saben que les traigo tema. Saben que no me gusta solamente hacer el directo por hacerlo. Y bueno, en el caso del día de hoy hablaremos respecto de viviendas, respecto de temas del hogar, respecto de qué es lo que puede suceder, sobre todo en algunos casos cuando una persona podría quitarte la vivienda en donde te encuentras o qué es lo que puede suceder con las casas. Muchas veces me han preguntado de, oye, ¿es legal esto de que las personas se queden en una casa y luego se la quiten, tengan la propiedad? Muchas personas, aquí hay un debate moral muy fuerte, ¿no? Que es que mucha gente dice, y bueno, de alguna forma puede llegar a ser cierto, que moralmente está mal que una persona quien no le pertenece a la casa entre a esta casa y se adueñe, trate de hacer suya la casa y se quede ahí en esa casa y posteriormente con el tiempo se la apropie. Sin embargo, esto es legal. Hay una figura jurídica por la cual nos vamos a dirigir y mencionar que si una persona pasa el debido tiempo en una vivienda, puede hacer que esa casa sea suya. Más allá, insisto, del tema moral que puede existir de por medio, hoy te voy a platicar un poquito de estos asuntos, a los cuales se les conoce como usucapión o usucapión. Aquí no me voy a meter tanto en temas gramaticales, simple y sencillamente quiero que conozcas la figura. El tema del usucapión es cuando una persona se mete a una vivienda y no tiene el título de dueño. Vamos, no es de su propiedad. Sin embargo, se mete y busca estar en esa vivienda. Con el tiempo puede hacer que esa vivienda sea suya. Lo vamos a ver desde dos aspectos. Lo vamos a ver desde el aspecto de una persona y desde el aspecto de una autoridad. Seamos sinceros, los gobiernos, cualquier institución que de alguna forma recopile ingresos económicos de las personas, tales como lo pueden ser impuestos, tales como lo puede ser alguna tarifa, servicios, por ejemplo el servicio del agua, servicio de electricidad, lo que esas personas buscan o lo que esas instituciones o autoridades buscan es que las viviendas se encuentren constantemente usándose. ¿Para qué? Para que utilicen energía eléctrica y con ello adquirir pues dinero, ¿no? Que utilicen servicio del agua para obtener dinero. Por ejemplo, también temas como Netflix, temas como en su momento era la televisión de cable. Claro que era importante ese tema porque, insisto, el tema económico es muy importante. Entonces, miren, saben que a mí me gusta mucho también hablar de temas espirituales y una de las leyes espirituales es que las cosas se deben de usar, la información se debe de usar, el dinero se debe de usar, todo es para su uso. En este caso, las viviendas también deben de tener un uso y si la vivienda no tiene un uso, simple y sencillamente se va a hacer fea, con el tiempo puede correr el riesgo de que se caiga, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está usando, porque no está en un constante mantenimiento. Entonces, insisto, desde el apartado de una autoridad, desde el apartado de un gobierno, quiero que lo veas así. Lo que requieren, lo que buscan es que las viviendas se utilicen. Para que paguen impuestos, para que utilicen servicios, para que se utilicen haciendo. Aquí veo ya alguna pregunta, dice Héctor, ¿lo hace por medio de una invasión o porque la rentó? Es una muy interesante pregunta para esto, Héctor, que bueno, creo que así es Héctor. Cuando hablamos del tema del usucapión, no significa específicamente que tiene que ser de una persona que de alguna forma se tenga que meter ya sea por una invasión o por alguna renta. Vamos a establecer algunos ejemplos donde se puede utilizar el usucapión y cómo estos se podrían encuadrar en un juicio. Pero más allá de si la persona se mete a una casa, porque aunque no sea de esa persona, o si es que rentó la casa y se queda y posteriormente acabándose la renta, no, vamos, el simple y sencillo hecho de que exista una renta ya no va a permitirlo su cambio. Y eso lo tienes que saber. Pero, insisto, también va a ser importante entender los supuestos jurídicos. No en todos los casos se va a poder quedar la casa a la persona que entre. No en todos los casos la persona va a poderse apropiar de la casa. No en todos los casos va a proceder la usucapión. Van a ser en casos específicos donde se lleve a cabo este tipo de cosas. Así que
deben de tenerlo muy presente, deben de tenerlo muy en cuenta. Insisto, cuando hablamos de temas de usucapión, cuando hablamos de un tema de que la persona se podría quedar ahí en esa casa o que la podría hacer suya de alguna forma, estamos hablando de que dicha persona no está atentando a las leyes. Probablemente sí está atentando a la moral. Queda clarísimo. Pero el hecho de que una persona busque una propiedad no está mal. No está mal. ¿Ok? Ahora, el tema del usucapión, y siguiendo con la pregunta, la respuesta a Héctor, ¿no? Que menciona de si tiene que ser a fuerza por invasión o puede ser por renta. Existen muchísimos supuestos. Desde el sencillo hecho de que una persona ya se encuentra en esta casa, ya estamos estableciendo cualquier tipo de supuesto. No podemos hablar de que a la persona le dijeron, cuídame la casa. Ya en otras transmisiones se ha hablado de este tema de que hay una persona a quien estoy llevando el juicio que dijo, le voy a prestar la casa a mi hermano. Ojo, aquí hasta hay un vínculo familiar. Le voy a prestar la casa a mi hermano y posteriormente decido quitársela. Sin embargo, cuando le digo que me regrese la casa, la persona decide sencillamente ya no quiere salirse de la casa. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona? Se le tiene que sacar de la casa. ¿Por qué? Porque eso ya podría ser una invasión. Sin embargo, si pasa el tiempo suficiente, aquí, en este caso específico, no podría proceder la usucapión. Si fuera otra persona, podría proceder. Pero cuando es un familiar, no se puede usucapir. ¿Por qué? Porque la propia ley protege a los supuestos jurídicos. Supongamos algo. Una persona se casa y esta pareja hacen su vivienda, ¿no? Su domicilio conyugal. Construyen su casa, van creciendo y dentro de la casa es cuando inician, su familia. Tienen un hijo. Y el hijo siempre se encuentra viviendo en esta casa. El hijo no tiene ninguna relación con la casa, salvo la posesión. Los padres son quienes tienen la casa. Si el niño va creciendo, va creciendo, va creciendo, esto no significa que puede usucapir la casa. Esto no significa que, ¿sabes qué? Ya llevo aquí 20 años. Sencillo, me voy a quedar en la casa porque mis padres siempre me permitieron estar aquí y voy a actuar de mala fe y me voy a quedar en la casa. No funciona así. En vínculos familiares también va a existir siempre un algo que los corte de tajo. Hay ciertos vínculos que no van a permitir la usucapión. Ya hablábamos de los temas familiares, también en temas de custodia. Cuando existe una persona que tenga la tutela del menor de edad, no van a proceder la usucapión ni de uno para el otro, ni de un tutor o una tutriz al pupilo, ni del pupilo a la persona que se tutora. Supongamos que adoptan. La persona que adopten no significa que se va a quedar con la casa porque esté viviendo ahí constantemente. Obviamente hay supuestos jurídicos, pero cuando tú prestas una casa o cuando una persona invade una casa o simple y sencillamente llegan a un contrato y posteriormente no se quiere salir, sí existe un riesgo de que se otorgue esta usucapia. Espero que haya quedado claro, Héctor. Veo que hay más preguntas. Dice Vince. Vince, lamento mucho eso. Ah, espero mejores. Mari de León. ¿Te gusta Aidan? No lo conozco, sorry. Ay, veo que hizo varias preguntas de la misma. Mari de León. Lo siento, no sé quién es esa persona que mencionas. Dice Yoli Ninfa. Disculpe, si tengo mi hermana que solo ella hizo gran parte de la construcción de la casa, ¿qué pasará? Bueno, lo hemos platicado en otras situaciones. Lo que se haga en una casa va a seguir a la casa, no a la persona que lo construya. Supongamos algo, ¿no? Cuando un matrimonio se casan, pues entre los dos o una persona puede construir el terreno y va a ser del terreno, no va a ser de la persona que haya construido. Oye, es que por poner otro ejemplo, ¿no? Cuando una persona renta una casa y le dicen, ¿sabes qué? Es que me gustó tanto la casa y me gusta cómo está aquí, ¿me permites hacer una modificación para que se mejore? La persona que tiene la posesión o quien está rentando le va a preguntar al dueño o a la dueña. Y si la persona lo permite, adelante. Una vez que la otra persona se salga de la casa, no es que vaya a tirar la construcción que hizo o que lo vaya a regresar a su estado actual. Obviamente depende muchísimo de qué es lo que hayan firmado o qué es lo que hayan pactado. Pero la casa se va a quedar con los beneficios siempre, ¿no? Entonces, más allá de que haya hecho la mayoría de la construcción, Yoli, pues esto sigue a la casa, no sigue a la persona. Dice, porque si mis padres mueren, ¿qué pasa? Somos tres hermanos y solo la mayor construyó en casa de mis papás. Insisto,
los temas de construcción van a seguir a la casa, no van a seguir nunca a las personas. Y si la mayor construyó, pues fue algo que ella decidió hacer. Pero en el momento, si los propietarios son tus padres, entonces ellos tendrían que dejar un testamento para saber a quién se le va a otorgar la vivienda. En dado caso de que no dejen un testamento o que, vamos, fallezcan, que de corazón espero que no sea tan fácil, que no sea tan, vamos, que no sea pronto, de verdad. Deseo que tus padres tengan mucho tiempo, los tengas mucho tiempo contigo, pero si llegase a suceder, entonces hay que atender al caso, que en todo caso puede ser por vía testamentaria o por ser por vía intestamentaria. Pero sí es importante atender en esto. En este caso, insisto, como es un bien que fue construido por alguien ajeno a ellos, no importa. El tema económico no va a ser de quién lo invirtió, sino de que va a seguir al bien inmueble. Es como en una casa y tiene muebles dentro, pues esos muebles son propiedad de alguna forma de la propia vivienda. Entonces la persona que tenga la propiedad de la casa va a tener la propiedad de los bienes, o al menos así se presume. Lo accesorio va a seguir a lo principal. Así dice el principio general del derecho, pero lo podemos simplificar mucho más para que lo lleguen a entender. Dice Elena, mi expareja vino a agredir y a amedrentarme a casa de mis papás. Yo estoy embarazada. Eso ayuda a la guardia y custodia para que él la pierda. Lamento primero que nada, Elena, que ese tipo de cosas pasen, pero es sumamente importante que levantes una denuncia. Si tú no levantas una denuncia en estos momentos, posteriormente va a ser más complicado que reiteremos esto. En todo caso, podemos solicitar una orden de restricción para que pues puedas llevar a cabo tu embarazo lo mejor posible. Y claro que nos va a ayudar en el tema de la guardia y custodia posteriormente. Y no es tanto que le vayamos a quitar la guardia y custodia. Recordemos que la custodia se la va a quedar a una persona, pero la otra siempre va a tener el derecho de convivencia. En todo caso, lo que podemos buscar es que la convivencia sea limitada o en el peor de los casos, esta convivencia va a verse, vamos, asistida por una autoridad, siempre y cuando acreditemos que la otra persona es violenta. ¿Y cómo la vamos a acreditar? Con un antecedente de que ya te está amedrentando, con un antecedente de que ya está yendo directamente a tu casa a violentarte, con un antecedente donde existe que la otra persona siempre ha tenido conductas violentas hacia ti. Ahora, ojo, y esto siempre se lo repito, el hecho de que tenga una conducta desagradable hacia tu persona no significa que va a ser una conducta desagradable hacia su hijo o hacia su hija. Es algo que tenemos que demostrar y que posteriormente se tiene que valer para la seguridad del menor de edad. Pero si la persona, el juez, en este caso la autoridad, decide que la convivencia asistida se va a levantar, muy probablemente se puede levantar y hay que estar muy al pendiente, ¿sí? Así que, insisto, no es tanto para que pierda de cajón la guardia y custodia, pero sí nos puede servir en un futuro. El antecedente es sumamente valioso. Dice Jessica, si construimos con mi esposo, la mamá de su hijito puede pedir su parte de la casa para su hijo. Mi esposo y yo estamos casados. ¿Convendría que hagamos separación de bienes? En este caso, bueno, si tiene un hijo fuera del matrimonio, hay que entender que él tiene que otorgar la pensión alimenticia y que tendría que tener la convivencia con su hijo, ¿no? Si tú construyes con tu esposo, tú tienes un derecho, la otra persona no va a tener un derecho, salvo el 50% de él. Podría pedir su porcentaje, pero de alguna forma tú siempre vas a tener un derecho superior que va a ser el hecho del vínculo matrimonial. Ojo, esto no significa que tú vayas a tener un derecho superior al del niño o la niña que pueda llegar a tener de su hijo, dices. Insisto una vez más, el derecho superior de la niñez siempre se va a hacer valer, pero en este caso solamente se podría hacer valer respecto de su 50%. En este caso, separación de bienes podría ser factible solamente en dado caso que digamos que el bien queda a tu nombre. ¿Sabes? Pero si están casados por bienes mancomunados, prácticamente tienen 50 y 50 y la otra persona podría pelear el 50%, pero no puede pelearlo si está otorgando la pensión alimenticia, si está otorgando la convivencia y si no está cometiendo ninguna infracción respecto al menor de edad. Entonces despreocúpate, insisto una vez más, la construido siempre va a seguir al bien inmueble, no es como de que, ¿sabes qué? Estoy construyendo 20,000 pesos, posteriormente págamelos. No, no, no. Esto se trata de que te encuentres con una seguridad jurídica y una vez más el hecho de que tú ya tengas un vínculo matrimonial con esta persona te da una seguridad. Aparte de que te da una relación de derechos y obligaciones, te da una seguridad jurídica. Dice Yoli, doctor, mis padres dicen que hicieron el testamento sin hacerme valer como hija, pero sí a una de mis hijas. Chale, o sea, qué triste de veras.
Lamento eso, pero ten en cuenta que un testamento es la última voluntad. Pueden hacerlo como quieran. Me ha tocado orientar a personas que dicen, voy a hacer mi testamento y no quiero a mis hijos, pero sí quiero a mis nietos. Se vale. Incluso me ha tocado también a personas que no tienen hijos y dicen todo para mis sobrinos. Todo para mis sobrinos. O lo pueden dejar a personas, o lo pueden dejar a alguna beneficencia. Cada quien va a decidir en el testamento. Al final de cuentas es la última voluntad. Y creí por lo que me habías dicho que lo hicieron antes de que tú nacieras, pero si no te hicieron valer a ti, pero sí hicieron valer a una de tus hijas, ten en cuenta que en este caso tu hija es la que va a tener derecho. Y hay que tener en cuenta a las otras dos personas o a quienes más hagan valer en el testamento. Si existe solamente una sola heredera universal, pues bueno, va a ser en este caso tu hija, ¿no? Insisto, hay que atender el caso en concreto. Creo, imagino que no deberías de tener acceso a este testamento. Generalmente el acceso a los testamentos se da hasta que la persona fallece, pero es importante que lo sepas desde este momento. Dice Lili, hola, si quiero irme a vivir a otro país, ¿cómo puedo hacer para obtener la guardia y custodia de mi hijo? Y me comenzó a seguir. Muchas gracias, señorita Lili. Creo que sigues por acá. O al menos eso parece. Ok, si te quieres ir a vivir a otro país y quieres seguir teniendo la custodia, tienes que demostrar que lo que vas a hacer siempre va a ser en beneficio de tu hijo o de tu hija. Además, debemos de tener mucho cuidado porque, insisto, temas de patria potestad siempre van a ser sumamente importantes. Si tú no puedes violentar la relación de derechos y obligaciones que tiene el padre con su hijo, o bueno, en este caso tú como mamá, él no puede violentar eso. Aquí es donde otra vez se interpone el derecho superior de la niñez, que va a ser mejor para el menor de edad. Si lo mejor para el menor de edad es quedarse en este país con su padre y el menor de edad o la menor de edad lo decide así, hay que respetar su opinión. Y te va a tocar irte sola. Si es que te quieres ir. Si el menor de edad dice, sí, es que yo también me quiero cuidar. Porque miren, al final de cuentas también tenemos que tener en cuenta otras cosas que pueden ser socialmente importantes o psicológicamente importantes. Un cambio de residencia, un cambio de país, obviamente siempre va a traer consigo otro tipo de consecuencias. Tienes que volver a adaptarte, tienes que volver a condicionarte y tienes que volver a encuadrar en este supuesto social, ¿no? Entonces, si las personas, y bueno, imagínate, si a lo mejor cambiar de país y puedes poner otro idioma, supongamos que vas de un lugar donde hablan español a un lugar donde hablan inglés, entonces hay que entender que pues también esto puede llegar a ser algo que choque con el menor de edad, ¿sí? Pero no por eso significa que no vas a poder hacerlo. Siempre y cuando acredites que lo estás haciendo por bienestar del menor de edad, que el menor de edad está de acuerdo en que se maneje, podemos solicitar que la custodia se te siga otorgando a pesar de que te encuentres en otro país. Esto no significa que no vaya a existir convivencia. Se los he dicho en otras ocasiones y es algo que también ya hemos hablado en TikTok. El hecho de que existe una pandemia nos ha abierto la posibilidad a tipos de convivencia distinta, tales como puede llegar a ser la digital. Tan sencillo como que yo me encuentro haciendo un live en este momento y tú ya te encuentras viéndome desde la comodidad de tu hogar o desde tu trabajo o desde donde sea que me estés viendo, ya constituye una convivencia de alguna forma digital. En este caso, pues es unilateral, ¿no? Yo les estoy comunicando algo que ustedes de repente me preguntan y yo con todo gusto trato de responderles. En otros casos puede ser, por ejemplo, cuando hago una videollamada me encuentro platicando directamente con la persona a la que estoy dándole una asesoría, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, la convivencia ya puede ser de manera digital siempre y cuando se tengan los medios. En este caso, ya con que cuenten con un teléfono celular, ya se puede otorgar la convivencia a través de cualquiera de las redes sociales. Dígase WhatsApp, dígase Facebook, dígase Instagram. Así que despreocúpate. O al menos para que lo tengas en cuenta que podría servir como como un derecho que puedas hacer valer de defensa en dado caso que la otra persona diga, es que me quiere quitar la convivencia. No, la convivencia nunca te la voy a negar, pero puede llegar a ser digital. Va a evolucionar. Dice Yoli, somos tres hermanas, pero tiene preferencia solo por dos. Lamento siempre que los padres lleguen a tener preferencias. Lo que tú puedes hacer, en este caso, Julie, es atender a cuando exista el testamento y tratar de tumbar el testamento. Es que el testamento lo hicieron viciados, es que el testamento no se encuentra estipulado de la manera en que lo requiere la ley, es que el testamento está haciendo esto. Si está haciendo valer a una de tus hijas, pues ten en cuenta que de alguna forma no te va a tocar algo, pero sí te va a tocar parte para tu hija, ¿no? Y que tienes que administrárselo si es que es menor de edad. Y no por eso significa que te vas a gastar el dinero tú, pero que sí va a ser importante ese tema económico para tu hija, o que al menos va a tener parte del derecho. Jessica dice, sí se otorgan todo. Cuidado, La última persona que me dijo así
Ya sabrán cómo habrá terminado todo. Y muchísimas gracias, con todo gusto, señorita, que está aquí preguntando. Dice Elena, si ya levantaron mis papás la denuncia y no puede acercarse, yo estoy a días de aliviarme. En cuanto el bebé sea recién nacido, ¿puedo verlo y llevárselo para convivir? Miren, en temas de convivencia cuando son menores de edad recién nacidos, yo lo que generalmente les digo es que le puedes otorgar la convivencia, pero que tú estés checando el menor de edad, porque hay cosas que de repente como padres pues uno no puede hacer, ¿no? Tales como amamantar o que hay cosas que sí pueden hacer, pero que requieren cierta técnica que, seamos sinceros, puede llegar a ser complicada para uno como hombre. O te lo digo directamente desde mi postura, ojo, hay que ser totalmente sinceros, ¿no? De repente somos un poquito torpes o de repente podría suceder un accidente. Entonces, en estos casos yo lo que siempre les digo es, ¿saben qué? Si van a otorgar una convivencia en donde ya no te requieran a ti, lo mejor es que esa convivencia sea cuando tu hijo o cuando tu hija ya pueda hablar, ya pueda comunicar lo que desea, ya pueda realizar ciertas necesidades de manera propia. Es decir, que ya pueda ir al baño, que ya pueda comer por sí solo o por sí sola, que ya sepa decir, es que quiero agua, es que quiero comer, es que quiero esto. Comunicando eso, tú ya no tienes por qué estar tan al pendiente. ¿Sabes? Ya puedes permitir que la convivencia con la otra persona se otorgue de manera tranquila y se otorgue lo mejor posible. Al menos ese es mi punto de vista respecto de la convivencia. Ya cada caso puede llegar a ser concreto. Hay jueces que dicen, ¿sabes qué? No, hasta que se encuentre ya en mayor edad, ya cuando tenga a lo mejor 8 años, cuando ya tenga una capacidad, un razonamiento, una conciencia e incluso un poco de madurez. Cada persona decide cómo. Yo te estoy otorgando lo que en mi conciencia existe o lo que es mi muy humilde punto de vista, ¿no? Ahora, insisto, en este caso que me dices que desde que nazca ya sí lo puede ver, ojo, y esto no significa, ¿sabes qué? Hasta que el niño sea grande ya puedes verlo. No, 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 no. Una cosa es una convivencia para que se lo lleve, una convivencia donde tú ya no entres y otra cosa es que lo visite. ¿Sabes? Por eso el derecho se llama régimen de visitas y convivencias. Puede existir una convivencia donde ya no vas a estar tú o puede existir una visita, como cuando van a visitarte a tu casa, así. Por eso es guarda y custodia la guarda. Tú estás guardando, tú estás cuidando, tú estás custodiando, estás viendo menor. Son dos cosas distintas en un solo derecho. Insisto, convivir probablemente tenga que esperarse un poquito. Visitarlo cuando guste. Siempre podrá existir las visitas, pero de una visita a una convivencia hay una brecha que podemos llegar a tener en cuenta. Dice Ernesto, en 5 segundos que te escuché, ¿eres abogado? Sí. Sí, mi amigo, así es. Soy abogado. Creo que se entiende porque en mi nombre de user dice abogado AT, pero gracias por preguntar. Mika, buenas tardes, Mika, señorita Mika. Lili, muchas gracias, con todo gusto. Jessica, la pensión me refiero. No, yo también, Yo también hablaba de la pensión, que la otorgan toda o cómo era. Se crean, aquí es. Nos tenemos que reír, pues, de algo. Eso de que la vida sea muy seria, como que no. También hay que divertirnos y reírnos de lo que sucede. Dice, ¿cuánto le corresponde a mi hija de manutención? Mi expareja tiene ya una hija. Le corresponde pensión, o sea, quédate con eso. ¿Cuánto le corresponde? Pues hay que atender. Siempre se los menciono. Cantidades exactas es más fácil dárselos en una asesoría. La realidad es que tendría que investigar todo tu asunto para poder decirte, esta sería la cantidad que tendríamos al menos que pedir, solicitar o buscar que se llegue. Pero a bote pronto ten en cuenta que le tienen que dar pensión alimenticia. Esto no significa que te van a dar pensión alimenticia a ti, aunque tenga otra hija. Le tienen que dar a las dos. ¿Quieres tener dos hijas? Ahí andabas. Pues órale, atórale a las dos. Entonces, un porcentaje tal cual no te podría decir porque tendríamos que atender, insisto, a temas de cuánto gana, temas de cuánto tú inviertes, cuánto gastas, cuánto estás ganando tú, qué es lo que requiere tu hija, si es que tiene alguna condición especial, qué es lo que está estudiando, dónde se encuentra estudiando, qué es lo que tiene en temas de salud. Todo eso se aglomora, perdón,
Todo eso se junta en temas de pensión alimenticia. El otro día que subí un video de si la renta se podía cobrar en la pensión alimenticia, me llamó mucho la atención una persona que dijo, es que la pensión alimenticia ya viene otorgado. Y sí, o sea, fue uno de los comentarios yo creo más acertados que llegué a ver, porque muchas personas pues llegaban a preguntar, ¿no? Y con todo gusto se les responde a cuando es una pregunta que podría ayudar. Entonces, esta persona que dijo, yo no quiero que me dé pensión alimenticia para la renta porque ya suficiente hace con darme pensión alimenticia, porque la pensión en sí ya la trae. Y es totalmente cierto. Cuando tú estás aceptando que la pensión alimenticia se esté otorgando por medio de un convenio, estamos hablando de que tú ya estás aceptando que todo eso que tú estás pidiendo de pensión ya se engloba. El hecho de que eso no cubra todas las necesidades que tú tienes es porque entonces de alguna forma el negocio salió mal, no fue lo que requeríamos. Es por eso cosas que el juez ya debe de tener en cuenta y va a solicitar temas de pensión alimenticia porque existe todo un estudio de por medio, obviamente con las pruebas que estamos demostrando o las pruebas que estamos anexando a una demanda, a un juicio. Lo que estas pruebas demuestren es aquello que el juez va a tener en cuenta. ¿De qué país eres? Sus servidores de México. Así que un gusto. Dice Toby. Lo siento, Toby, no hablo ruso. Muchas gracias, abogados. ¿Usted radica en la Ciudad de México? No, pero en estos días he dado asesoría a personas de Ciudad de México. La digitalización eso permite, ¿no? Dar asesorías a pesar del tiempo, obviamente con los respectivos honorarios. Dice, si no presenta ingresos, ¿cuánto es lo mínimo de pensión que debe de dar? Hay de criterios a criterios, te soy sincero, pero al menos lo que yo utilizo en mis juicios es que den un salario mínimo. Al menos, o sea, mínimo, 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 me vas a dar un salario mínimo. O en todo caso, pues hay que tener el caso en concreto. Ya les he platicado, y insisto, no puedo meter tanto en ese tema porque es algo que ya he platicado en mi canal de YouTube. Si te interesa como profundizar más de cuándo no pueden, vamos, qué sucede cuando no se puede comprobar ingresos, te recomiendo que vayas al canal de YouTube. Ahí vas a ver un video, qué hacer cuando no se comprueban ingresos. Te doy 3 herramientas para que ya lo tengas en cuenta. Pero para que ahorita no te vayas, así, a mínimo te tienen que dar una pensión alimenticia, perdón, un salario mínimo de pensión alimenticia al día. Obviamente esto va a cambiar de lugar en lugar y va a cambiar el caso en concreto, porque siempre vamos a tener la opción de investigar. Aunque la otra persona no presente sus ingresos, perdón, siempre van a existir las 3 herramientas que, te insisto, ya te hablo en el canal de YouTube, que podemos llegar a tener en cuenta. Y pues allá todavía existe... Uh, ¿cómo se dice? Siempre van a existir formas de investigar, siempre van a existir formas de llevar pruebas que pueden llegar a servir, tales como estudios, tales como mencionar una cantidad o tales como eh, ¿cómo se dice? Un estudio socioeconómico realizado por trabajo social, pero pues, insisto una vez más, en el canal te hablo un poquito más a fondo. Aquí hay que seguir contestando algunas otras preguntas. Dice, ¿cuántas veces has sido victorioso? ¿Sabes qué? Ha sido muy interesante, esta pregunta es muy interesante, mi buen Toby, porque no te podría establecer ni un porcentaje ni un número de juicios, porque lamentablemente cuando estaba realizando el servicio social estaba en un buffet vamos, pues sí, de servicio social tal cual, ¿no? Que se encontraba anexo a mi universidad. Entonces tu servidor fue donde estuve haciendo, incluso quienes estuvieron el día de ayer, estuve en un live y la persona que me orientó, que fue mi primer mentor en temas de pensión, en temas de abogacía en general, pues estuvo acompañándonos aquí un ratito. Pero muchos juicios, inicié muchos juicios. Yo creo que la mayor cantidad que llegué a traer en juicios en una sola sentada, así de que en una sola semana tuve que checar todos los expedientes. Te estoy hablando de que eran cerca de 50 expedientes. Obviamente fue una chinga, ya ni te cuento. Y obviamente sé que podía traer más, pero todos esos los inicié. Sin embargo, cuando ya iban como a la mitad de juicio, porque pues son juicios largos, generalmente un juicio no es tan rápido a menos de que se llegue a un convenio. Lo que sucedía es que te iban quitando juicios. Lo que hace este despacho es, tú inicias el juicio, posteriormente veo que estás trabajando y que vas trabajando bien, te voy a quitar los juicios que tengas y te voy a dar otros nuevos para que los comiences a iniciar. Y hay personas que de repente van llegando al despacho y entonces, sabes que tú vienes llegando, déjate de un juicio ya iniciado para que al menos tengas juicios de cómo ya se va iniciando, para que vayas viendo cómo se redacta la demanda, para que vayas viendo cómo se llevan a cabo las notificaciones, para que te vayas empapando y quizás con el tiempo se va dando las notificaciones. Cuando tu servidor entró de primero, pues obviamente aquellos tiempos cuando era tan joven, no puedo decir si bello, pero sí era muy joven,
En aquel entonces me tocó también iniciar con juicios que ya eran iniciados por otra persona. Entonces un porcentaje no te lo podría establecer. Lo mismo que Mika, el porcentaje de la pensión alimenticia, insisto, varía de muchas cosas, tanto de lo que pueda ganar otra persona, tanto de los gastos que tienes tú como persona, y de hecho es también el tema, ahí les va, el tema de cómo podemos sacar algo de cuánto se podría pedir, que ni siquiera es algo concreto, insisto, es más como para una asesoría. Eso también se toca en el canal de YouTube. Incluso estamos haciendo una serie en el canal de YouTube de hablar de los derechos de pensión alimenticia más a fondo. Y obviamente cómo los puedes utilizar. En temas de pensión alimenticia ya saben que se lleva a cabo, o bueno, debería de cubrir la comida, la vestimenta, el calzado, todo aquello que sea ropa, también el tema del hogar y el tema del entretenimiento al menos. También temas de salud y temas de educación. Con la pensión alimenticia que te dan tenemos que cubrir esas áreas. Sin embargo, obviamente no siempre se puede llevar a cabo y incluso estos derechos podemos utilizarlos de otra manera, ¿no? No solamente utilizarlos como, ¿sabes qué? Tienes que cubrir esa área, sino utilizar esos derechos a vuestro favor. ¿Cómo? Ya, vamos a poner un ejemplo, la comida, cómo la comida te ayuda a tener una mejor conexión con tu hijo, con tu hija. Si tú le haces la comida favorita a tu hijo, ten en cuenta que tu hijo te va a querer más. Y así estás, haciendo un derecho, perdón, respetando un derecho, a la vez estás haciendo valer un derecho y encima estás utilizando ese derecho para mejorar la relación que tienes con tu hijo, con tu hija. Una vez más se los menciono, las cosas y la información están para utilizarse. A veces hay acciones en el día a día que hacemos o que cometemos y que no nos damos cuenta que estamos haciendo valer nuestros derechos. Te lo voy a poner en otro ejemplo muy sencillo. Cuando tú estás viendo tu serie favorita, cuando estás escuchando tu canción favorita, eso tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad y estás haciendo valer tu derecho. Pero más información en el canal de YouTube. Dice, me separé hace 4 meses y él no ha visto a mi hija. Le marco el número privado para que mi hija hable, dice Siana. En estos casos, bueno, cuando no existe la convivencia, tengamos en cuenta que también se puede solicitar, además de que, pues bueno, han pasado 4 meses. Imagino, por lo menos no me lo mencionó, que la persona está dando pensión alimenticia. Entonces, hay que atender a esto, ¿no? En todo caso, también se puede demandar para que la persona tenga una convivencia. Si la persona sigue sin tener la convivencia, a pesar de ello, lo que podríamos hacer es solicitar una convivencia asistida. Así la autoridad va a checar que la persona efectivamente no está acudiendo a la convivencia o que no le interesa esa convivencia o que puede llegar a ser una mala convivencia. En el peor de los casos, pues bueno, buscamos que la convivencia se salga. Tendría que seguir dando pensión alimenticia, pero no va a tener una convivencia. ¿Saben? Obviamente, pues, como vieron, es todo un proceso y es algo que se tiene que ir demostrando. No es como que, 4 meses, ya no he visto a mi hija, ya le voy a quitar la convivencia. No, porque estarías violentando el derecho de la niña. Obviamente, la obligación de la otra persona, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta. Dice Saucedape que el papá de mis hijos y yo tenemos un convenio, pero el niño respeta, ya tiene casi medio año que no le dan nada. ¿Qué puedo hacer? Solicitar que cumpla el convenio a la autoridad correspondiente. Dice Beca, le toca pensión a mi esposa por 25 años de casada con 3 hijos. Le toca a la esposa pensión. Claro, 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 claro. Los cónyuges también pueden solicitar pensión alimenticia siempre y cuando cumplan requisitos tales como el hecho de que no tengan un trabajo, el hecho de que siempre se hayan dedicado al hogar y el hecho de que no tengan ni la experiencia ni la capacidad para trabajar, ¿no? Obviamente esto se va... Aparte tiene 3 hijos, ¿no? Entonces obviamente los 3 hijos pues ayudan con el tema de la pensión alimenticia. De alguna forma ayudan, pero es una pensión alimenticia. ¿Cómo te lo explico? Quiero que lo veas así. Es una pensión alimenticia para cada uno como individuo, pero todos se juntan porque se le está pidiendo a una sola persona. Supongamos, un ejemplo, vas a solicitar 250 de pensión para tu hijo, vas a solicitar 250 para otro de tus hijos, vas a solicitar 300 para otro de tus hijos y vamos a solicitar 300 para ti. 250 más 250, pues 500, ¿no? 300 y 300, 600. Vamos a solicitar 1100 de pensión alimenticia en total para los 4. Es un ejemplo, obviamente son cantidades nada más para que lo entendamos, pero claro que se puede solicitar la pensión alimenticia para el cónyuge, para la cónyuge, siempre y cuando, insisto, cumpla con estos requisitos. Si ya tienes una nueva pareja, no vamos a poder solicitar pensión alimenticia. Si tú ya tienes un medio de trabajo en el cual puedas ganar una cantidad considerable, entonces no vamos a poder pedir pensión alimenticia. Dice Mika, pero varía
Si haces la demanda, ¿va a variar por ser recién nacida o ya va al colegio? Sí, totalmente, totalmente, Mica. Qué buena pregunta. Muchas gracias por ese tipo de preguntas que hacen, ¿no? Para que entiendan, obviamente nunca va a ser la pensión alimenticia igual a un bebé de a lo mejor recién nacido, donde va a ocupar muchos pañales, donde la ropa va a tener que estarse cambiando cada semana, porque cada semana se hace más grande, o que la ropita tiene que estar constantemente cambiando, el tema de la salud, porque tenemos que ir a chequearlo, a que se encuentre bien, vamos, a un niño o una niña de 3 años, donde a lo mejor todavía de repente puede utilizar el pañal, de repente ya está utilizando calzoncitos, la ropa ya no cambia constantemente, la comida va a ser totalmente distinta, los precios de la comida obviamente van a ser distintos. Ahora, vámonos más adelante, no va a ser lo mismo un niño de 12 años que está en la secundaria, que está creciendo, que a lo mejor es un rebelde, a una niña que a lo mejor sigue también el tema de la secundaria y de repente pues desde esta edad es cuando ya empiezan a ser fisiológicamente diferentes tanto el niño como la niña, ¿no? Por poner un ejemplo muy chusco, ¿no? Pero cuando llega su primer periodo, pues bueno, también hay que invertir en toallas sanitarias, por poner un ejemplo. Y claro que también debería entrar dentro de la pensión alimenticia. Entonces, nunca va a ser lo mismo una pensión alimenticia para un niño, para una niña de diferentes edades. Por eso es siempre al caso en concreto y es algo que debes de tener en cuenta. Así que espero haber respondido a la pregunta. Dice Siana, no la no la sabe dónde estamos desde que pegó una cachetada y no sabe dónde estamos. Ah, ok, hubo casos de violencia. Les soy sincero, casos de violencia casi no me gusta tocar en los lives porque siempre se corre el riesgo de que nos baneen o de que suspendan los lives. Y por tocar un caso de violencia, podría existir ese temor y después, imagínense, las dejo un tiempo sin live, pues no les voy a poder resolver las preguntas. Entonces, casos de violencia, generalmente, insisto, hay que levantar denuncia. Es sumamente importante que levantemos la denuncia. No te quedes callada, no te quedes callado si es que he sufrido violencia, pero temas de violencia siempre va a ser un poquito más delicado. Ahora, si no saben dónde se encuentran por todo eso, no menos cierto es que podría limitarse el tema de la convivencia, ¿no? ¿Pueden echártelo en cara? Probablemente sí. Esa es la otra, ¿no? Si tú no denuncias, si tú no dices nada, se va a entender como que tú estás escondiendo a la niña o que tú estás escondiendo al niño y entonces la otra persona si encuentra dónde estás residiendo, puede solicitar que se te quite la custodia. Así que tenlo muy presente, ¿sí? Ten mucho cuidado con eso. No creas que te puedes quedar callada y que todo quede ahí, ¿no? Hay que levantar antecedentes también para tu seguridad, o sea, no solamente hay que ver por, ¿sabes qué? El caso de la violencia, sino también por tu seguridad, por si es que llegase a ser esta persona algo similar o existiese otro caso de violencia, pues ya vamos a tener un antecedente. Permítanme tantito, sí que tengo que ir a checar un casita. Regreso porque hay todavía más preguntas. He vuelto. No me extrañen, ¿verdad? Bueno, esa pregunta ya quedó respondida. Dice Elena, pero ¿y si quisiera que llevara mi caso, lo puede llevar? Yo estoy en Ciudad de México. Hay personas a las que les ayudo, aún estando en los mismos estados. Si te interesa un poquito más, Elena, puedes mandarme un mensaje por Instagram. Yo creo que me encuentro, pues estoy más activo ahí, vamos. Aquí en TikTok de repente me mandan mensajes si no me llegan las notificaciones. Entonces yo te recomiendo que si quieres que hablamos un poquito más de cómo podemos llevar a cabo tu asunto, mándame un mensajito por Instagram y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, por supuesto. Dice Sauceda Peque. El padre de mis hijos y yo tenemos un convenio, ya lo tengo con demanda, pero ya no da nada. Y él saca la excusa que porque no tiene trabajo. De todos modos tiene que dar la pensión alimenticia. Ten en cuenta eso, Sauceda. No porque no tenga un trabajo, pues lo único que va a hacer es que se le acumule la pensión alimenticia. Va a ser todo. O sea, no se va a deslindar de una obligación por el simple y sencillo hecho de no tener cómo cubrirla. Lo único que va a hacer es que se le acumule. Pero, y más cuando ya tienen un convenio, ¿no? En estos casos que ya existe un convenio, solamente hay que hacerlo valer posteriormente. Dice Sumar, la mamá del hijo de mi esposo, la mamá del hijo, ok, perdón, me hice bolas. No se hace cargo del niño, pero tampoco quiere firmarle la custodia. Es que Sumar, no tienes que pedirle que firme la custodia. Si la otra persona no se está haciendo cargo, hazlo valer.
por los derechos del niño, ¿sabes? Ni siquiera por la relación que existe con la otra persona, ni siquiera por la otra persona. Haz valer las cosas por el niño. Hay que tenerlo muy presente y hay que tenerlo muy en cuenta. Me encanta cómo siempre iniciamos nuestros lives con un tema y terminamos hablando de otras cosas. Dice, si no cumple con el convenio que tenemos del por qué no tiene trabajo, insisto, lo único que va a hacer es acumulársele. Obviamente, toda la pensión alimenticia que se acumule posteriormente la tienes que hacer valer a través de exigir el cumplimiento del convenio, mencionando que por cierto tiempo no se ha otorgado. Dice Lulu, se etiquetó ella sola. Mika, bueno, creo que Mika ya no anda por acá, pero Mika dice, gracias por todo, todo sea por los derechos de mi hija. Totalmente, totalmente. De eso siempre se ha tratado. Se ha tratado siempre de que conozcas los derechos de tu hijo, de tu hija y que los implementes. Insisto, ya esta comunidad que se encuentra aquí a través de mi perfil, a través de lo que busco enseñarte, no solamente es para que conozcas los derechos, para que sepas qué es lo que se puede llevar en juicio. Es para que tengas la inteligencia de decir, tengo este derecho, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Y cómo lo uso a mi favor. No solamente usarlo, usarlo a tu favor. Los derechos para eso son, para que los utilices a tu favor. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, pues bueno, siempre vamos a tener en cuenta que se puede utilizar para mejorar la relación. Y eso siempre ha sido el objetivo de esta comunidad, ¿no? Desde que la fundé, desde que se inició, siempre va a ser que tú tengas una buena relación tuya, contigo, y que tengas una buena relación con las personas que te rodean a través de respetar sus derechos. Es algo que debes de tener en cuenta y que, insisto, va a ser de sumamente importancia. Dice Lulu, hola, mi ex me intimida mucho cuando le digo que lo demandaré. Pues si la persona te violenta, te amenaza o hace algo por el estilo, siempre existirá la opción de una denuncia, Lulu. Así que despreocúpate, no tengas miedo. Sé que de repente, miren, yo sé que de repente existe un poquito de miedo y inseguridad el hecho de demandar a la otra persona, ¿no? Pero eso vivir con miedo o atreverse. Tú decides de qué lado vas a estar. Y lo único que te puedo decir es que en lo que dentro de mí esté, yo te voy a apoyar. Ya sea orientándote, ya sea asesorándote, o ya sea a través del contenido que es gratuito, ¿no? Como aquí en TikTok, como en YouTube. Pero se trata de que tomes acción. Se trata de que lo intentes, de que vayas a hacer valer tus derechos. Entonces, pues si te intimida o te amenaza o te violenta, levanta una denuncia. No, ni siquiera le tienes por qué decir. A veces el error es decirle, te voy a demandar, te voy a denunciar. No tienes por qué decirle, es una realidad. Socialmente quizás es tu forma de defenderte en el momento y es totalmente válido. El miedo que te puede establecer una persona puede llegar a situaciones muy fuertes. Eso no te lo voy a negar ni un poquito. Sin embargo, pues si tenemos la oportunidad de demandar y de que la otra persona no lo sepa, adelante, tómala. Toma esa opción. ¿Sí? Dice Barbie, ¿eres soltero? Pues bueno, hoy es viernesito, hoy podemos responder ese tipo de preguntas. Y sí, su servidor está soltero. Por ahí ando de canijo de vez en vez, pero su servidor es soltero. Nada, no se crean, eso no se hace. Está grabado en live. Luego yo subo los lives a YouTube, ¿no? Con la intención de que si no tienen aquí o si algo les hace de falta de pregunta, después subo el contenido a YouTube y aquí andamos. Pero pues bueno, ¿qué tiene de malo, verdad? Hay que hacer valer los derechos, ¿ya ven? Y si para hacer el reconocimiento paterno para poder demandarlo se puede, pero por supuesto, Neiva, bueno, sí, dice Neiva. Por supuesto que siempre vas a poder demandar la paternidad, solo hay que tener en cuenta el tema de las pruebas. Pruebas, obviamente el menor de edad, prueba de ADN, o en todo caso que la otra persona, si es que le interesa, pues lo va a decir desde un inicio, ¿no? Hay padres que claro que le interesan el reconocimiento de paternidad, hay padres que no les interesa el reconocimiento de paternidad porque no quieren que les demanden la pensión alimenticia, pero claro que se puede. Insisto, esto siempre va a ser para el derecho de los niños, niñas y adolescentes, para su beneficio, no para el tuyo, no para el de la otra persona. Dice Sauceda, y si no ha metido demanda de visitas, ¿tiene derecho a exigir a llevárselos? Sí, 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 totalmente. El hecho de demandar es para que la autoridad conozca, es para que la autoridad sepa y posteriormente resuelva el asunto. Pero los derechos existen desde el momento uno. Desde que tu hijo nace, ya los dos tienen que otorgarle pensión alimenticia, tienen que tener convivencia, tienen que tener guardia de custodia, tienen la obligación de esa patria potestad, ¿sabes? Desde que nace, hasta que ya es mayor de edad.
Una vez que ella es mayor de edad, pues se acaba esto. O en todo caso, una vez que termina los estudios. Pero, insisto y recaigo una vez más en esto, siempre va a tener el derecho de hacerlo. Para Sauceda que está preguntando aquí. Dice Mica, gracias, con todo gusto, señorita. Dice Martínez, hola, pues, siempre se los voy a explicar en todos los lives. Si de repente ven que hago esto, no es intención, no es como que me estén jalando o algo por el estilo. Ojalá, ¿verdad? Pero es porque su servidor de repente, los tonos de la camisa como que chocan con las letras, entonces tengo que modificar un poquito para poder alcanzar a leer. No, no crean que algo está sucediendo de este lado. Y aunque sucediera. Dice, hola, ¿qué puedo hacer? La pareja de mi ex ataca mucho a mi hija y a mí con groserías. Él no ha dado nada, imagino que quisiste poner, Martínez. No sé si sigues por acá, pero bueno, en esos casos, cuando una persona, una pareja de la persona que tiene los derechos está violentando a ya sea a ti o a tu hijo o a tu hija, ten en cuenta que vas a poder denunciar a la otra persona con quien ni siquiera tienes un lazo, ojo, porque te está amedrentando sin la necesidad de tener un lazo. Si es una persona externa a la familia, con más razón vas a ir a denunciarle, con más razón vamos a solicitar que respeten tus derechos. Sí, entonces en este caso, ni siquiera le preguntes a tu expareja si su pareja actual está siendo violenta, es una persona grosera, o que ahí te amedrenta a ti y encima a tu hija, ten en cuenta que tú vas a denunciar por las dos, tanto por ti como por tu hija. Y en todo caso, la otra persona, tu ex o el papá de tu hija, no va a resentir este caso. O sea, él no tiene por qué um, limitarse en sus obligaciones si la otra persona es una persona violenta. Él no tiene por qué limitarse en sus derechos si la otra persona es de una u otra forma. En todo caso, a quien o contra quien vamos a enmarcar este juicio va a ser contra la otra persona, contra su pareja actual, pero nunca contra él. Esto de que, oye, voy a denunciar a la pareja actual de mi expareja porque nos está amedrentando a mí y con ello voy a solicitar también que la convivencia de mi hija sea ya no se otorgue, pues no, esto no se puede dar. Podemos solicitar que sea una convivencia asistida o podemos solicitar que cuando exista esta convivencia no se lleve con la otra persona, probablemente, pero para eso tenemos que ya previamente denunciar y en todo caso sentenciarse. En estos casos, si es que no ha llegado a un grado de lesiones, a un grado de violencia física ya tal cual, porque aquí dice, va y nos dice, nos insulta, ¿no? Si no ha existido tal cual groserías, pues, perdón, si no ha existido tal cual una lesión o una violencia a puño, tengamos en cuenta que muy probablemente se va a poder arreglar con un convenio, pero esa resolución del convenio a ti ya te... una disculpa, me llegó una llamada y tuve que, yo acá estaba todo intenso y perdón, hubo una pausa porque tuve una llamada. Entonces, bueno, espero haya quedado claro, Martínez. No sé si estás por acá todavía. Yo diciéndote por tu apellido. Ah, sí está tu user, ¿eh? Yo siempre les digo como dice su user. Tanto a Dani como Calincito, como Yasmina, como Sheilu, muchas gracias por empezar a seguirme. Les mando un abrazote. Dice Sauceda, gracias, con todo gusto, señorita. Blanca, ¿qué pasa si el marido quiere ceder las propiedades a otras personas para no darles nada a sus hijos? Pedí el divorcio y mi esposo se llevó a todos los papeles de las propiedades. ¿Qué pasa si cede los derechos a otras personas para no darnos nada ni a mí ni a mis hijas? Ok, en este caso ten en cuenta que están casados, perdón. Lo primero es demandar, ¿eh? Lo primero es demandar, porque si la otra persona vende o cede lo que tiene de propiedad para deslindarse de sus obligaciones, está cometiendo un delito y eso puede llegar a ser muy delicado. Así que lo primero es demandar. Una vez demandando ya vamos a tener un antecedente de que esta persona está haciendo esto. Pero si no demandas, corres el riesgo de que posteriormente no se pueda hacer nada. Si se llevó los papeles, pues ten en cuenta que en todo caso quien va a amedrentar es a ti. Porque ustedes todavía se encuentran casados. Ahora, hay que atender a cómo se encuentra la sociedad, si es una sociedad conyugal. Si es por bienes separados, sorry, es su casa y él decide qué hacer. Pero si se encuentra por sociedad conyugal, pues todavía podemos exigir algo. Si es para tus hijas, pues con más
aún con más intención. En todo caso, pues siempre vamos a tener en cuenta el tema de la garantía, ¿verdad? Eri, ha empezado a seguirte. Muchas gracias, Eri. Dice Dani, ¿qué derechos tienen mis hijos al momento de solicitar la pensión? Estoy casada y tengo 2 niños. ¿Qué derechos tienen? Tienen derecho a que le des una pensión alimenticia. Tú, tanto tú como la otra persona, tenemos que exigirle que dé pensión alimenticia. Tienen que tener derechos de convivencia y de custodia y o de visitas con la otra persona. Es decir, la otra persona puede ir a visitarlos a tu casa o puede pasar por ellos si es que ya tienen la edad suficiente. O en todo caso, vamos, pueden tener una convivencia asistida de alguna forma. En este caso, pues bueno, no hay mayor problema, creo que no hay casos de violencia, pero tienen que tener esa convivencia, tienen que tener esas visitas con su padre. Dice Martínez, no, no ignore mi pregunta, necesito su ayuda. No es intencional, no me lo tomen en cuenta, digo, pero pues de repente hay muchas preguntas y trato de atenderlas a todas, entonces no, no se me preocupen. Martínez, no sé si sigue por acá, pero bueno, ya respondí su pregunta. Dice Krisky Oficial, ¿de dónde eres? ¿Ya me van a invitar a salir o qué onda? Su servidor está en Guadalajara, Jalisco. Dice Sumar, ¿bajo qué recursos se puede pedir una pérdida de patria potestad? Hay muchos supuestos y te soy sincero, yo creo que los voy a tocar en YouTube posteriormente, pero en casos de patria potestad, más o menos para que tengas en cuenta, casos de situaciones muy fuertes o de donde sea muy extremo o casos de violencia o cuando se haya cometido un delito. Casos muy extremos, el padre no da pensión alimenticia por cerca de 5 o 6, entre 5 y 10 años por poner algo y en ese tiempo tampoco ha buscado la convivencia. O sea, es algo exagerado que tienes que decir, ¿para qué quieres un padre así? Casos de cuando se haya cometido un delito, violencia intrafamiliar, a lo mejor abuso sexual, a lo mejor existió algo muy fuerte tipo secuestró al menor, bueno, no secuestró, pero a lo mejor mutiló algunas partes, que le cortan un dedo. En esos casos, la patria potestad se va de cajón. Y por último, estábamos hablando de la violencia intrafamiliar, que también se puede encuadrar en otros supuestos, tales como la alienación parental, que a lo mejor no son necesariamente un delito. Pero el síndrome de la alienación parental, una violencia psicológica, tal cual no podría, bueno, sí podría encuadrar en un delito, pero no podría, no sería, vamos, entre un delito cuando te cortan un brazo o existe lesiones graves o hay padres que han quemado a sus hijos, ahí es un delito. Y una violencia física o una violencia psicológica pues se encuadraría en tipo de violencia. También la alienación parental, ¿eh? Así que esos más o menos a grandes rasgos serían la pérdida de la patria potestad. Dice Vane Jiménez, hola Lick, una pregunta, siendo licenciada por ¿requieres representante? ¿O puedes representarte tú sola? Yo imagino que sí, pero generalmente la ley también exige que una persona te esté representando en juicio. Así que en todo caso yo te diría que hables con alguna persona que te quiera representar, pero que tú te encargues de tu juicio, ¿sabes? Solamente para que no exista conflicto, vamos. Sí, aquí sigo. Dice Martínez, qué gusto, un abrazo. No, no se sientan, insisto, si de repente no puedo leer su pregunta. Por ejemplo, ahorita donde estoy todavía dice 24 mensajes nuevos. O sea, hay 24 personas que han comentado algo y de repente pues tengo que ir poco a poco. Porque la intención siempre ha sido darles atención a todas las personas que se encuentran aquí. Es mi forma de agradecerles que me siguen, es mi forma de agradecerles que se encuentran aquí, es la forma de agradecer su apoyo. Dice, si desde octubre el papá de mi hijo está en incapacidad y no ha percibido pensión, ¿qué puedo hacer? ¿Solicitar o esperar que se siga otorgando? Porque en este caso, supongamos, la persona está por incapacidad. Debería de tener un sueldo por incapacidad o una pensión tal cual por incapacidad a esta persona. Entonces de esa pensión te correspondería un porcentaje. Tenemos que hacerlo valer a través de un juez o a través de la autoridad que ya fijó el convenio, ¿eh? Insisto, en este caso pues la persona ya está percibiendo pensión y de esa parte que está otorgando la pensión tendría que darte una parte a ti, Eri. Dice Gris, hola, buenas tardes, buenas tardes. Ya ando en las últimas de este live, así que vayamos un poquito más rápido. Dice, oye, y si no ha nacido mi bebé, ¿el papá puede pelear al bebé? Por supuesto, Rosa. Por supuesto, el papá, insisto, desde el momento en el que ya existe el embarazo, desde el momento... Obviamente también tú ya vas a poder solicitar la pensión alimenticia, ¿sabes? O sea, eso ya es de cajón, totalmente de cajón. Pero, vamos, temas de convivencia probablemente va a ser... Ni modo que vaya y conviva con tu hijo cuando está en tu pancita. O sea, también no hay que ser muy inteligentes para solicitar ese tipo de cosas. Pero temas de pensión alimenticia, tú ya los puedes empezar a exigir porque te toca ir al ginecólogo, porque hay que ver qué es lo que está pasando, para hay que ver cuándo va a ser el parto. Todo ese tipo de cosas también entran dentro de los derechos, perdón, un poquito trabado. Dice Grisi, una amiga pidió un préstamo en peso. Imagino que posteriormente va a terminar su pregunta.
Dice Vane Jiménez. Una pregunta, ¿uno mismo puede representarse en el juicio de pensión? Insisto, se podría, pero generalmente siempre se solicita que una persona externa también se encuentre litigando. Yo he sabido de casos y como sabes, esto va a variar de juez en juez, ¿eh? Hay jueces que dicen, no, tienes que ser estricto con esto. Y hay jueces que dicen, está bien, no hay problema. Esto depende de cada criterio. Dice Fatimita, hola, ¿cuánto es lo que tienes que dar? Mi pareja de pensión tengo dos niños de preescolar. Insisto una vez más, hay que tener muchas cosas en cuenta para temas de pensión alimenticia. Si quieres una pequeña orientación, no va a ser una asesoría, pero una pequeña orientación, en mi canal de YouTube ya tengo videos respecto a esos temas que te orientan más o menos cuánto debería dar la pensión alimenticia o al menos qué debería de cubrir lo que te está dando de pensión alimenticia. Si te interesa como que la cantidad exacta, con todo gusto puedes agendar una asesoría conmigo, ya sea en el link de mi TikTok. Existe un link para que agendemos una cita vamos, una asesoría jurídica o en todo caso me puedes mandar un mensajito por Instagram. Dice, pero los 2 días de que le prestaron ya se lo estaban cobrando. Hay que ver qué es lo que se firma. Claro, siempre que se firme algo, hay que ver qué es lo que se firma. Si en el contrato o en el convenio en el cual te hacen un préstamo te dicen, desde el día 2 ya me tienes que pagar, so sorry, pero tú lo firmaste. Es importantísimo leer este tipo de cláusulas, es importantísimo leer estas letras pequeñitas, Grisi. Dice Vane Valdés, hola, hola, saludos guapo, gracias. Ha empezado a seguirte, muchas gracias. A sumar también. Gris creo que volvió a poner la misma pregunta. Una amiga pidió un préstamo y peso, pues bueno, es la misma pregunta. Dice Fatimita, buen día, disculpe, al papá de mis hijos de preescolar y solo quiere dar 500 pesos por semana. Obviamente 500 es una baba, Fatimita es prácticamente nada, y podemos solicitar que sea muchísimo más. Podemos solicitar que la pensión alimenticia sea a gran parte, o que sea, al menos se otorgue más pensión alimenticia, pero esto se tendrá que ver un poquito más en un juicio. O en todo caso, una vez que demandemos, pues podremos llegar a un nuevo convenio. Dice Blanca, ok, muchas gracias, con todo gusto, Blanca. Supongo que apenas estaba respondiendo en ese momento, ¿no? Sí, Grisi creo que puso la misma pregunta. Insisto, Grisi, hay que ver qué es lo que firmó la otra persona. Sí, qué es lo que firmó tu amiga. Si en eso mencionó que desde ese momento ya se iban a otorgar vamos, el hecho de cobranza, pues, so sorry. Dice Martínez, me refería a que durante 4 años no ha dado la pensión alimenticia, prefiere mantener hijos ajenos. Cuestiones sociales, lo siento. Ahí ya, que si son o no sus hijos, pues cada quien, ¿no? Digo, pero yo al menos hablo de tus derechos y siempre he mencionado respecto a eso. Grisi volvió a preguntar lo mismo. Dice Pina, si yo rento, ¿con quién debo tratar todo lo que él dice en el contrato? ¿O con su hijo o al que manda? Es grosero. Preguntó varias veces. Ok, para Pina. Cuando una persona renta, siempre hay que tener en cuenta quién es el dueño o quién es la dueña de la casa, quién aparece como propietario o como propietaria. La persona que aparezca en las escrituras y que aparezca como la persona que tiene la propiedad, a esa persona te tienes que dirigir. Si te dice, dirígete con fulanito, que eres quien me está representando, entonces solamente en esos casos, pero que te lo haga valer a través de un escrito y es que sea un escrito que ambos firmen, porque en todo caso si no se va a querer deslindar y se van a estar echando la bolita en dado caso de que exista un problema, Pina. Pero insisto, estos casos siempre se van a tratar con la persona que tenga la propiedad. Dice Gina, ¿qué puedo hacer si me quiero ir de mi hogar y no quiero que me demanden por abandono? Lo que podemos hacer en esos casos es demandar primero. Y una vez que demandemos, se va a demandar la separación de la separación de pareja, algo por el estilo, separación de cónyuges, siempre y cuando estén casados, ¿eh? Siempre y cuando estén casados. Si no están casados, entonces demanda y vete. Di, ya no puedo estar aquí y estoy dejando un aviso de que ha existido esto y esto. Por lo tanto, a partir de que este momento, de que se meta esta demanda ante este juzgado o desde que se haga el conocimiento de esta demanda a este H juzgado, pues bueno, de repente se escucha un ruidito de fondo, una disculpa. Desde el momento en el que nazca este inicio de este juicio, yo me voy a salir porque ya es innecesario que esté recibiendo maltrato, que no estamos cómodos, que ninguno desarrolla su libre desarrollo de la personalidad, que no estamos viviendo cómodamente. Dice, obviamente, insisto, cada caso es diferente y cada caso podría llegar a ser diverso.
Dice Zul Ponce, ¿qué tal, Zul? No sé si sigues por acá, pero es un gusto volver a verte. ¿Alguna vez leí que puedes solicitar una evaluación psicológica a la nueva pareja de tu ex para ver si tu hijo estaría seguro en ese ambiente en su presencia? Probablemente sí, ¿eh? Yo nunca dije que no se podría, pero podría ser una... Vamos, si esa prueba te puede ayudar a demostrar algo en el juicio, se puede solicitar al juez y se le puede solicitar que obligue a la otra persona a este tipo de evaluación. O en todo caso, solicitar que ante la negativa se otorgue lo que tú buscas. Esmeralda User, que empezaron a seguirte, muchas gracias. Dice Almendra. ¿Almendra? Sí, Almendra Silvita. Y si me embarazo y no quiere dar pensión ni reconocer al bebé, tiene que reconocer a la persona. Y en todo caso, si no reconoce a su hijo, pues se pone en el acta de nacimiento. Fulanito es el papá. Y si fulanito no quiere dar pensión alimenticia, pues bueno, ya se va a encontrar en el acta de nacimiento. Y si posteriormente no dice que no es su hijo, pues tiene que hacerlo valer y tiene que demostrar que no es su hijo. Si en la prueba de ADN sale que es su hijo, pues ¿qué crees? Le van a pedir pensión alimenticia aunque la otra persona no quiera. Y si no quiere dar la pensión alimenticia, pues bueno, ya habrá mecanismos tales como el embargo, tales como quitarle la patria potestad, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Grisi, y le amenazaron que las pague. Chale. Creo que es en el mismo asunto, ya habíamos hablado de eso. Dice Liz Morales, hola, disculpa, una pregunta, si quiero una pensión por mis 3 hijos, pero no tengo cómo comprobar sus ingresos, insisto una vez más, ya se encuentra un video en el canal de YouTube, porque es algo que, vamos, hay muchas más preguntas y de repente no puedo llegar a atenderlas todas, pero si te gustaría conocer un poquito más, insisto, siempre va a haber medios de investigación, tales como una investigación socioeconómica, una investigación si se encuentra trabajando, las personas que tienen un negocio propio, pues bueno, de todos modos se le puede hacer una investigación. Obviamente esta la tenemos que solicitar ante un juez. Y todo eso te hablo en el canal de YouTube. Dice, si yo rento, ¿con quién debo tener todo con el que él dice que el contrato con su hijo al que manda? Ah, ya, esa pregunta también ya la hemos respondido. Dice Handy Juárez, hola Lick, hola, muy buenas tardes. Grisi, miren aquí, más información, no firmó nada. Grisi, fue por medio del celular. Lamento decirte que entonces, si fue extracontractual, es decir, no se firmó un contrato, aquí ya vamos a tener un problema jurídico muchísimo más grande. Y la persona que va a tener que solicitar todo ese tipo de la carga va a ser tu amiga, porque podrían hasta buscar embargarle, ¿no? Porque van a decir, no, es que yo hace mucho tiempo le pedí, pueden hasta establecer mentiras. Es por eso la importancia de firmar de repente contratos. Yo imaginaba que iba por ese lado, obviamente tener en cuenta todas las cláusulas, pero si no hay un contrato firmado de por medio, podemos meternos en un conflicto muy, muy grande. ¿Qué te puedo decir? ¿Es legal? Pues no es legal, pero tampoco es ilegal. Si alguien te prestó algo, te puede solicitar que se lo regrese. Pero si no existe un contrato de por medio que se establezca una fecha, entonces tú tampoco, no están infringiendo tus derechos, no están abusando de ti. Totalmente no. Solo para que lo tengas en cuenta, Gracie. Dice Liz, ingresos, ¿cómo le puedo hacer? Ya hablábamos, ya que juntando sus 3 trabajos le va bien. Y yo no trabajo. Mira, tiene 3 trabajos, puedes investigar los 3 para que veas, Liz. Siempre vamos a tener herramientas. Y si la persona tiene 3 trabajos, pues por supuesto que le podemos solicitar que dé una pensión alimenticia. Aparte, si tienes varios hijos, pues que dé, por cada trabajo, que dé parte de pensión alimenticia para cada uno de sus hijos. Dice Grisi, el préstamo lo pidió por una aplicación en el celular. ¿Qué aplicación es de casualidad? Porque esas aplicaciones... Ahora, me dices, no firmó un contrato, pero sí hubo términos y condiciones. ¿Leyó los términos y condiciones? Si leyó los términos y condiciones, ahí tiene que decir todo. Si no leyó los términos y condiciones, lo siento, el hecho de que no leas los términos y condiciones no significa que no te estás obligando a todo lo que están diciendo. ¿Ok? Dice Itachi, ¿qué tal Itachi? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Cuando ya anuncias omisión de cuidado y violencia, ¿cómo actúa la ley? Como en todos los casos, se tiene que llevar a cabo el proceso. Ay, de repente le pego el celular, perdón. Se tiene que llevar a cabo todo el proceso, tenemos que demostrar que obviamente existe el tema de la omisión del cuidado. ¿Cómo se va a demostrar? Pues con temas del menor de edad, con temas de la persona, con temas de cómo es, de cómo trata. Todo eso, claro que va a encontrarse como parte. ¿Y cómo actúa la ley? Como en cualquier proceso.
Una vez que inicias el proceso, tenemos que tener en cuenta posteriormente esto, ¿no? Que se va otorgando, se tienen que desahogar audiencias, se tiene que investigar, se tiene que demostrar la veracidad. Obviamente la otra persona tiene derecho de audiencia y defensa, entonces por lo tanto puede hacer valer lo que conforme a su derecho actúe mejor y con ello, todo se va a encontrar mejor o todo debería de caminar lo mejor posible. Así que actúa como en cualquier proceso. Dice Vané Jiménez, gracias Lick, Dios te bendiga, muchas gracias, ojalá que a ti también y a todas las personitas que están viendo este live, que la vida les recompense lo mejor posible. Vámonos con la recta final, dice, ¿qué puedo hacer si me demandan por pensión alimenticia? Toca y me retienen el 80% de mi sueldo. Drepolo López. No sé si sigues por acá, mi amigo, pero en esos casos que te están reteniendo el 80% de tu sueldo, yo lo que te diría es que trates de llegar a un convenio con la otra persona. Obviamente, pues no va a querer del todo y en todo caso, eso totalmente te puede dejar sin dinero. Y si te dejan sin dinero, están violentando tus derechos. Entonces, vete por esa vertiente de que no te pueden otorgar, no deberían de pedirte. Perdón, no tendrían que retenerte más del 50% de tu salario porque entonces la persona que se está quedando sin temas para vivir, sin temas para encontrarse bien, sin temas para desarrollar su libre desarrollo personal o para desarrollar una vida digna eres tú. A quien están afectando totalmente en este caso es a ti. Pero eso lo tienes que hacer valer ante la autoridad. Si la autoridad te dice que no, pues te vas ante su superior. Pero, bueno, al menos no me había tocado saber de un 80% de pensión alimenticia. Dice Better Wersy. Hola, hola. Dice Pina, ya le pido un documento legal donde diga que su hijo es el que administra y no me da nada. Entonces síguete dirigiendo con esa persona. Y no tiene que ser tal cual un documento legal, ¿eh? El simple y sencillo hecho de que te firme, obviamente tiene que ser una hoja estructurada donde diga, fulanito está cediendo el derecho de tal, tal, tal y tal a su hijo que se llama así, 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 y firma. Y tú también tienes que firmar de enterada. Con ese documento que están firmando ya se puede hacer valer todo lo que tenga que ver con la renta de esa casa con esa persona, ¿sabes? Pero de preferencia que sí que sea firmada porque si no puede existir un problemita. Dice Mitch, hola. ¿Cómo es más fácil y cómo será un juicio con alguien que tiene una demanda penal? Pues se va a llevar por un juicio, pero quiero pelear la pensión alimenticia. Comenté un video tuyo, espero me contestes. Bueno, posteriormente quizás tome en cuenta tu comentario para realizar un video en TikTok, pero ok, para que lo tengas en cuenta. Pelear la pensión alimenticia por medios legales, claro que se puede. Pelear pensión alimenticia por medios, perdón, por los penales o por los civiles, por ambas vías se puede. ¿Cuál es más rápida, cuál es más efectiva? Depende de qué es lo que quieras llegar. En este caso que ya tenemos, me dices demanda penal, me imagino que te refieres a una denuncia. Hay que ver de qué es la denuncia. Si es por incumplimiento de una sanción legal de una autoridad, puede llegar a ser por temas de violencia, puede llegar a ser por temas un poquito más estructurados. Pues bueno, tengamos en cuenta que el mismo juez que conozca de lo penal probablemente pueda decir se tiene que otorgar tanto de pensión alimenticia. Ahora, si la otra persona pues va a la cárcel, no va a poder otorgar pensión alimenticia, pero sí va a poder tener una convivencia asistida siempre y cuando tú lo permitas, ¿no? ¿Qué puede ser más rápido? Depende de qué es lo que desees. Siempre lo más rápido va a ser un convenio, ¿eh? O sea, desde aquí te lo digo, llegar a un acuerdo siempre va a ser lo más rápido. Dice Chiaps, hola, buenas tardes, disculpa, ¿cómo te encuentro en el canal de YouTube? Muchas gracias, ¿me encuentras así? Como me encuentro aquí arribita, abogado AT. Incluso si quieres así como irte rápido, vete a mi perfil de TikTok y al lado de donde está el tema de seguir, se encuentra el cuadrito de Instagram, más o menos está como este pedacito de la pantalla. Le vas a puchurrar ahí y te va a aparecer mi Instagram y te va a aparecer mi canal de YouTube. Te vas directamente a mi canal de YouTube que yo creo que entre ahora y mañana se van a subir todos los lives de esta semana, que se subieron hasta los del martes, pero me hace falta subir miércoles, jueves y viernes donde hemos tocado temas muy importantes. Dice, la aplicación se llama Mi Peso. Te soy sincero, desconozco esa aplicación gris. Entonces, si te digo cualquier cosa, te podría desorientar o te podría decir una mentira. Y nunca, nunca, nunca me va a gustar decir una mentira. Ni mucho menos. Pero en este caso hay que ver qué es lo que dicen los términos y condiciones. Si pueden descargar desde otro celular esta misma aplicación y tratar, digo, sin la necesidad de cubrir un préstamo, pero ver qué es lo que dicen los términos y condiciones. Con esos términos y condiciones ya vamos a tener en cuenta todo. Dice, disculpa, si mi ex no me da pensión para mi hija, ¿qué le pasa? Pues está violentando los derechos de tu hija. Así de sencillo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Llegar a un convenio, demandarle o denunciar. Bueno, sí, demandarle. Denuncia más para casos de violencia. Dice Rosa. Oye, mi bebé no ha nacido al papá, ¿le puedo reclamar algo? La pensión alimenticia para lo que resta de tu embarazo y para el parto. Ya ando todo despeinado. Nayeli empezó a seguirte. Muchas gracias. Dice Drepo, ¿puedo promover un amparo indirecto
Hay que ver dónde te solicitaron el tema. Si el tema del 80% viene en un tema de... ¿cómo se dice? De un auto de admisión, sí se puede, tal cual, un amparo indirecto, lo dijiste muy bien. Pero si es en una sentencia o en un auto que ponga fin al juicio, tiene que ser un amparo directo. En este caso, insisto, hay que ver cuál fue la resolución. Si la resolución fue al inicio del juicio, sí es un amparo indirecto, pero desde ya ponte las pilas. O si fue en una sentencia, directamente el amparo directo. O si fue en un auto que pone fin al juicio, tal como un convenio. Que dudo que hayan llegado a un convenio con ese porcentaje, ¿no? Dice, hola, tendré un bebé con mi pareja que tengo. Ok, felicidades, Ili. Dice, estoy en Valle de Guadalupe por los Altos Jalisco. ¿Cuánto cobras por llevar un caso? Mándame un mensajito por Instagram, por favor, para ponernos de acuerdo con temas de honorarios. Pero con gusto, con todo gusto. Los Altos de Jalisco, siempre me ha gustado, siempre he querido conocer un poquito por allá. Dice, por violencia de género, mi chach. Bueno, no sé, de repente si me ponen las preguntas separadas, pues tengan en cuenta que hay más comentarios, ¿no? Dice, oye, si no ha nacido mi bebé, el papá puede hacer algo. Puede solicitar que una vez que nazca se empiece a dar el régimen de visitas y convivencias o solicitar la custodia, pero no se la van a otorgar cuando sea recién nacido. Dice, me quiero ir con mis hijos, mis suegros pueden pelear la custodia de mis hijos si el papá está lejos. No, 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 no. A menos de que tú fallezcas o de que demuestren que eres una pésima madre, que me imagino que no es el caso, podrían si acaso pelear, pero ni siquiera les corresponde legitimidad. Ellos no tienen esto llamado interés jurídico en el caso. Dice Chandri, si tuve un niño con un hombre casado y no lleva su apellido, ¿cómo le hago para que le den su apellido? Demuéstralo por medio de un juicio de paternidad. El juicio de paternidad siempre va a ser. Obviamente hay que tener en cuenta la prueba de ADN, que va a ser sumamente importante. Si la otra persona dice, no quiero hacerme la prueba de ADN, ya me está diciendo que no, tiene miedo, si es su padre. Así que ya, prácticamente sea eso. Pero obviamente, insisto, y como siempre les digo, en todos los juicios hay que tener en cuenta el criterio del juez. El juez es quien va a decidir si sí o si no. Bueno, esas fueron las tres preguntas. Gracias, lo voy a decir que lo cheque en los términos. Siempre todas las aplicaciones tienen un apartado en el que dice, estos son los términos y condiciones, y los términos y condiciones te van a orientar directamente. De todos modos, si hay algo que no entiendan en los términos y condiciones, se me pueden mandar un mensajito por Instagram, y si es algo sencillo, con todo gusto, o si requieren ya de una asesoría, pues también podemos hablar de temas de agendar una cita y todo por el estilo. Dice Rosa, oye, cuando se da la adopción, en adopción un bebé recién nacido van a ser en el IMSS. ¿Lo quieres dar en adopción? Ten en cuenta, IMSS puede hacer algo. El IMSS, pues es un instituto, es el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, en este caso, solamente deberían de velar por ese tema. Tendrían que ver si acaso la protección no, la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes probablemente sí van a estar muy al pendiente. Eso sí, tenlo muy presente y tenlo muy en cuenta. Dar en adopción a un niño no es cualquier cosa, prácticamente es tener en cuenta que es lo que está pasando. Ahora, me estás diciendo, si no recuerdo mal, Rosa, tú eres quien me estaba preguntando de qué pasa si su padre ya quiere reclamar o si su padre qué es lo que tiene que hacer. Pues ten en cuenta que la primera persona que también tiene que decidir respecto a eso es el padre. Si tú quieres dar en adopción al niño o tu hijo o tu hija que van a hacer porque no quieres tenerlo, pues el padre siempre va a tener la primordial. En este caso, el padre tendrá que quedárselo. Y te podrían exigir hasta pensión alimenticia, ten en cuenta eso. Sí, no, insisto, temas de niños, niñas y adolescentes siempre van a ser delicados y tenemos que tener en cuenta siempre el derecho superior de la niñez. Y Gris dejó aquí unos emojis y con eso creo que me voy a despedir. Muchísimas gracias por todas las preguntas que han dejado, por todo lo que hemos hablado. Empezamos hablando de si te pueden quitar tu casa o si te puedes meter a una casa y quitársela y terminamos hablando de pensión alimenticia como casi en todos los lives, ¿verdad? Ya saben que si les interesa este tipo de contenido pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Me van a encontrar como Abogado T, tanto en Instagram como en Facebook, tanto aquí como en TikTok, tanto en Twitter. En Twitter es donde de repente pues dejo unos pensamientos. Y en el canal de YouTube, que es donde estamos subiendo un poquito más de contenido. Bueno, vamos a empezar a subir un poco más de contenido a partir del siguiente mes, porque pues de repente TikTok en un minuto es muy difícil como platicar más a fondo de todo lo que me gustaría. Pero empiecen a seguir por allá. Venga, hay unas últimas preguntas. Con estas me despido. ¿Qué tiempo aproximado se lleva un reconocimiento de paternidad? Él está en Durango y yo en Pachuca. Los temas de juicios, la temporalidad de un juicio depende mucho del juzgado y depende del caso en concreto. En este caso, que se encuentran de lugar en lugar, ten en cuenta que van a existir de por medio exhortos y eso puede complicar un poquito el juicio. Dice Nayeli, otra pregunta, disculpa, si va a la cárcel por no dar la pensión cuando salga, ¿tiene que dar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, siempre tiene que dar pensión alimenticia. Si al momento que sale vuelve a conseguir un trabajo, tiene que dar pensión alimenticia.
Dice Fatimita, bye, Dios te bendiga, muchas gracias. Pina también agradece, todo interesante, muchas gracias. Es un placer. Usher también, gracias. Con todo gusto, saben que es un placer. Yo creo que el día de mañana no va a haber live, pero muy posiblemente el domingo exista un live. Yo creo que cerca de esta misma hora, para que estén en cuenta. Dice, muchas gracias por resolver mis dudas. Ha sido un placer. Gracias, ya voy a tu canal de YouTube. Muchísimas gracias, allá las espero. Insisto, me pueden encontrar como abogado AT o pueden directamente meterse al perfil de aquí de TikTok y meterse donde está el icono de Instagram y desde ahí los va a mandar directamente al canal de YouTube. Dicen Nayeli, gracias, Dios te bendiga, gracias. Muchas gracias a todos los que mandan bendiciones, muchas gracias a todas las personas que se han encontrado aquí a lo largo de todo este live. El domingo nos vemos para un nuevo live para seguir tratando ese tipo de temas. Y como siempre les digo, recuerden que conocer sus derechos es importante y hacerlos valer y respetarlos es primordial. Usen los derechos a su favor, usen los derechos, siempre háganlos valer, día con día se usan. Hagan la comida favorita de sus hijos, busquen tener una buena convivencia, no solamente tener al niño por tenerlo, usen la custodia a su favor y van a ver que todo puede ir mejorando. Ya iremos hablando un poquito más de esos temas y obviamente conforme vaya sucediendo vamos dejando de lado un poquito los temas de los juicios porque ya hay muchísimo contenido de eso y posteriormente podremos usar más los derechos. Dice, muchas gracias, espero puedas leer mi comentario, me puedas orientar y agendar una cita. Con todo gusto, quien le interese agendar una cita puede mandarme un mensajito por Instagram o también a través del link de TikTok. Nos vemos el domingo, pasen un excelente viernes.